El primer caso de COVID-19 se confirmó en Colombia el 6 de marzo de 2020, en Bogotá específicamente, con la llegada de una joven de 19 años procedente de Milán. El 13 de marzo nos encerraron en nuestras casas para aislar y controlar el virus, un virus que nadie comprendía. Se declaró emergencia sanitaria en todo el país, se impusieron restricciones, cancelaron todos los eventos públicos, se canceló la Filbo 2020. De pronto, conscientes de estar en una especie de secuestro bajo la cobertura del cielo donde ya empezaba a asomarse el verano, sentían confusamente que esta reclusión amenazaba toda su vida, y cuando llegaba la noche, la energía que recordaban con la frescura de la atmósfera les llevaba a veces a cometer actos desesperados. Camille. Los editores quedaron con pilas de cajas arrumadas en bodega, con lanzamientos pendientes y con una incertidumbre que en su primer mes no vería la luz. Hoy es marzo de 2021. Los editores, los libros y los lectores seguimos en pie. Un libro y un sector que ha sobrevivido a guerras mundiales y un oficio y profesión que no desaparece. Empezamos aquí Voces y Facetas de la Edición, un programa creado por los estudiantes de la Maestría en Estudios Literarios con el apoyo del Instituto Cari Cuervo. Bienvenidos a todos y todas. Hoy nos acompaña una mujer a quien admiro y respeto profundamente, Salomé Cohen Monroy. Curioso porque además la admiro hace un montón de años. Ella es una editora colombiana, estudió ciencia política con opciones en literatura, periodismo y lengua y cultura francesas en la Universidad de los Andes en Bogotá. Tiene un máster en literaturas hispánicas, arte, cultura y sociedad en la Autónoma de Madrid en España. Actualmente es la editora de ficción de Planeta Colombia, nada más, nada menos. Antes de asumir el cargo a inicios de 2020, fue editora de literatura latinoamericana contemporánea en Laguna Libros durante un poco menos de 5 años. Ha sido tallerista, directora de un club de lectura y redactora. Salomé, qué maravilla tenerte acá. Gracias, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Y gracias por aceptar la invitación. Hola, no, pues estoy súper conmovida con esa bienvenida y bueno, con la invitación. Muchas gracias a ustedes por conectarse, a ti por invitarme, bueno, a todos por recibirme y por la hospitalidad. No, a ti, Salomé, para mí es un gusto. Yo creo que para todos y todas es una maravilla tenerte acá. Cuando leo tu biografía, a mí me encanta porque es una mezcla de cosas muy bonitas y lo primero que pienso, y me gustaría que nos contaras, es cómo pasar de ser politólogo a editora de ficción en Planeta. ¿Cómo pasa eso? Bueno, yo creo, o sea, pasa y está atravesado por un amor por los libros muy grande, eso es lo primero. Pasa también porque yo entré con muchas ganas a la universidad de hacer algo con escritura, quizás periodismo. Pensé que chévere igual saber sobre el tema sobre el que quería escribir y me metí a ciencia política. Los temas son unas introducciones temáticas, los disfruté muchísimo, pero cuando llegó el momento del método de investigación, que puede ser cuantitativo, cualitativo, del tipo de investigaciones que se plantean en la universidad, yo no me conecté mucho. Yo sentía que era como un poco, digamos, como que había temas que me importaban mucho y que estaban en la ciencia política, pero que el abordaje era insuficiente para mí, no me parecía como tan total. Y en cambio a la vez eso sí me pasaba cuando yo leía algunos libros, un poco que en una escena o en un diálogo yo sentía que entendía mucho mejor el mundo que en un proyecto de investigación con unas encuestas y unas estadísticas. Entonces, cuando pues entré en esa crisis, empecé a hacer materias de literatura y me conecté muchísimo con eso. Lo que pasa es que ya llevaba 2 años de carrera y cuando terminé ciencia política me quedaban otros 2 años de literatura y ya tenía muchas ganas yo de trabajar y de salir al mundo. No leía mucho, tenía libros, pero pues no sabía mucho sobre el mundo de la edición. Había hecho un amigo que se llama Emilio Calderón, que quiero mucho y adoro, y que es el hijo de una escritora que tiene una librería espectacular, con un jardín infantil espectacular, que es Yolanda Reyes y Espantapájaros. Nadita. Yo a Yolanda, Así.
casi nadie, la conocí y me acordé que yo había leído El terror de sexto B en el colegio y que me había encantado y que era como de esos libros que yo guardaba en mi memoria, así como, no sé, El Principito o uno que otro de Christine Stingler, o sea, como que yo la tenía ella ahí en el radar de esos libros y pues fue muy chévere conocerla. Cuando me gradué de la universidad, pues estaba un poco como que no, bueno, no sabía mucho qué iba a hacer y yo quería trabajar, y me llamó un día Emilio y me dijo, mira, yo sé que esto pues, no es un trabajo como muy, no sé, cómo, no me acuerdo cómo me lo planteó, no sé si es serio o algo así, como lo que vas a estar buscando, pero mi mamá necesita a alguien que haga un inventario en la librería. ¿Te interesa? Y yo, claro que sí, o sea, ir y pasar días enteros metida en una librería mirando libros, increíble, por favor, me encanta. Entonces yo me fui ahí a Espantapájaros a hacerlo, yo todavía no me había graduado, pero pues estaba un poco como en esos días cerca del grado y disfruté muchísimo el trabajo y ahí conocí a Isabel Calderón, que es la otra hija de Yolanda, también otra amiga a la que adoro, y ella dijo, ay, ella es pila. Él como que le pareció que que yo era pila, creo que, y pues entusiasta, que es otra de mis cualidades. Entonces, Isabel me recomendó en Luna libros para vender libros en la Feria del Libro ese semestre. Y también me dijo algo así, como yo sé que tú estás buscando un trabajo como más estable, como más perdurado, pues que dure, no sé qué, pero pues está esta opción durante 2 semanas, la Feria del Libro. Y yo como, Feria del Libro, por favor, yo amo la Feria del Libro, me encanta ese lugar, ¿no? Pero claro, Isabel, o sea, Pero cuenta conmigo. arrancaste Salomé de una manera soñada, es decir, arrancas en una biblioteca, te conectas con Sexto B, el terror de Sexto B, y luego encuentras a la hija de la autora del terror de Sexto B y estás en Filbo. Eh, Y estoy en Filbo pues con Catalina González, estaba ahí el stand de Luna y al lado estaba el stand de Laguna. Yo, por otro lado, en algún momento había mandado mi hoja de vida a Laguna, pero muy chistosa yo diciendo, miren, les mando mi hoja de vida, pero todavía no puedo entrar a trabajar. Entonces, Felipe, pues que fue mi jefe durante esos años en Laguna, pues dijo, si no, pues yo necesito a alguien ya, ni me paró bolas. Pero cuando él me vio trabajando en la feria, también dijo, yo creo que ella es fila, según entiendo. Luego podrá él corroborar la historia. Pero pues veía cómo hablaba yo de los libros, veía mi entusiasmo. En algún momento tuvimos conversaciones sobre algunos libros de Laguna que yo había leído. Yo había leído a Carolina Sanín con los niños, había leído algo de un libro sobre Carolina Cárdenas. Entonces, cuando se acabó la feria, él me ofreció ese trabajo. Yo no entendía mucho qué era ser un editor, sabía que tenía que ver con libros y pues o sea, él sabía igual que yo no tenía ni la experiencia, yo había tenido una revista en la universidad con mis amigos y sabía que podía trabajar los textos y pues, como aconsejarles a los autores, pero digamos que yo entré muy como lanzándome a un vacío que no entendía muy bien qué era y pues fui aprendiendo todo sobre la marcha. Yo creo que esa libertad, o sea, Felipe de verdad Felipe me enseñó a mí todo. Obviamente yo sigo aprendiendo y hoy en día estoy aprendiendo también de otros editores tremendos aquí en Planeta, pero pues Felipe, entre que me dio mucha libertad y confió mucho en mi instinto y confió mucho en mi intuición y a la vez pues me fue guiando y me fue explicando muchas de las cosas y me invitaba a todas las reuniones y estaba ahí en un acompañamiento, pues ahí fui yo entendiendo y todo eso que yo iba haciendo de una manera muy intuitiva, como, ay, estos cuentos, hagámoslos, ay, esto me encantó, hagámoslo. Poco a poco se fue volviendo algo con más reflexión y más consciente. Y entonces fui entendiendo ahí en el camino que me gustaba, que conectaba más con un tipo de libros, que conectaba más con libros escritos por autoras, que conectaba mucho con literatura ok. latinoamericana y que había ahí algo muy interesante para mí en los acentos y cómo esos acentos se reflejaban en la prosa, en la puntuación y esto. Y fui tomando decisiones mucho más conscientes frente al catálogo que estaba construyendo. Y en esas, bueno, pues empezó a ir muy bien, empezó pues como a ver algo mucho más consolidado ahí en Laguna. Y en esas hice un viaje, estuve en España y me encantó Madrid, me pareció fantástico. Yo tenía muchas ganas de salir en algún momento, de conocer, y me fui.
le dije a Felipe, le propuse trabajar desde la distancia. A mí esto del Zoom y de las reuniones de Zoom me llegó mucho antes de la pandemia. Yo Ya trabajaba venías además, lista. sí, 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 Ya sí, cuando estaba haciendo Salomé me dejas pensando de segundo, pues además se nota que hay un punto donde pasas de ser lectora, de organizar libros, a pensar los textos, y eso me gusta, como que es un primer momento donde uno ya se empieza a sentir editor, como, bueno, no sabemos todavía muy bien cómo se define el editor, vemos la historia, encontramos un montón de definiciones, unas personales, otras históricas, pero me gusta porque ya empiezas a tener un criterio y ahí ya pasa algo, y ahí ya empiezan a suceder cosas. Cuando iba a hacer la introducción, les cuento un poquito, yo pensaba mucho como, bueno, Salomé llega con el COVID y empata como perfecto con la llegada del COVID a Colombia. Cuéntanos un poco cómo es esa llegada tan fuerte. sí, justo, bueno, entonces, bueno, yo, es que todo, yo pienso, ¿verdad? Yo tengo un ángel o unos ángeles o algo como que mi vida está muy llena de unas muy buenas casualidades. Porque pues yo me fui a España, hice un máster allá en literaturas, pues, quería, pues no había terminado de estudiar literatura y yo, por ejemplo, no había leído literatura medieval y tenía mucha curiosidad de hacer eso. Y pues me gusta tanto Madrid que me quiero quedar. Yo me quería quedar en Madrid y pues ya un sueldo en pesos, el euro cada vez más caro, eh, pues digamos que la diferencia horaria, todo, yo tenía ganas de trabajar allá, entonces renuncié a Laguna con el dolor en el alma, porque por mí yo seguía trabajando, o sea, porque amaba mi trabajo ahí, la dinámica con Felipe y todo, pero pues renuncié a Laguna con la ilusión de quedarme en España y mi último día de trabajo en Laguna fue el 15 de noviembre del 2019. Me pasaron muchas cosas, tuve un accidente, bueno, como muchas cosas y cuando ya era finales de año vi que la cosa de los papeles, de ser inmigrante, de las posibilidades de trabajo que yo tenía ya estaba como complejo y dije otra vez con mucho dolor en el alma, pues me regreso a Colombia y justo pues eso coincidió con que el editor que estaba aquí en Planeta había renunciado. Juan David se enteró de que yo regresaba, yo busqué a Juan David, a quien le había editado un libro en Laguna y que era una persona a la que yo también admiraba mucho, que me encantaba el trabajo que estaba haciendo en Planeta desde que había asumido un año, 2 años antes y con el que había tenido unas conversaciones muy interesantes y que pues lo busqué como buscando también consejo, buscando pues, las posibilidades que hubiera y como que fue también muy loco, nos buscamos el mismo día. El día que él me iba a buscar a mí, yo lo busqué a él y como que fue, todos también se sincronizó mucho, entonces yo pues alisté todo para devolverme y yo empecé a trabajar en Planeta el 2 de marzo, o sea, ya sabíamos que había algo pasando, ya sabíamos que había un virus, pero pues a los 15 días yo de haber empezado un nuevo trabajo, estaba encerrada en mi casa Además, con no mis estabas papás. empezando cualquier trabajo. No, no, y como en medio de una crisis, que todo pues era muy incierto, yo en estos días estaba leyendo este libro de Andrés Felipe Solano de los días de la fiebre, que son como Sí. ese diario de los primeros días y yo pensaba en esos primeros días míos también con el COVID y que todos éramos como, bueno, 2 semanas de cuarentena, todo, pero pues digamos como con mucha incertidumbre y como con muchas dudas sobre o sea, yo había tenido una conversación recientemente con editores chilenos que habían vivido este estallido social que se vivió en Chile, muy al mismo tiempo, pues que se vivió el de aquí, pero pues el de allá mucho más fuerte. Y yo me acuerdo que se me queda muy grabada que la editora de Libros de la Mujer Rota me decía, es que yo ya no entiendo qué es lo que tengo que publicar yo ahora. Después de todo esto, una novela sobre como que no me hace sentido. Entonces yo decía, bueno, ¿y yo qué publico ahora? Igual, pues yo estaba planeando libros para dentro de un año, que es lo que está pasando ahora y que se están publicando hasta ahora los libros que yo contraté. Claro. Pero bueno, de todas formas, sí, como que o sea, como que fue llegar a editar y como armar un catálogo un poco desde la crisis, pero pues sí, muy conscientes de todas formas del proyecto y como de la ilusión que teníamos Juan David y yo y que seguimos teniendo frente a cómo armar nuestro catálogo, solo que con más despacio, eh, siempre como pues muy atentos a lo que va pasando y pero pues sí como con las mismas bases o con las mismas ideas de cómo debe verse un catálogo en una editorial como en la que estamos.
Ya tienes cosas, unos términos que a mí me gustan mucho en la edición y es catálogo, así como se conforma un catálogo. Pero bueno, retomando un poquito cómo llegas a esta locura de trabajo, sobre todo por el momento, porque el ritmo de una editorial tan grande, de un sello, de una casa que tiene un montón de sellos además, como Planeta, y nos confinan y aparte de eso nos cancelan feria y aparte de eso, entonces nadie sabía qué hacer, ya había libros, ya había eventos, había novedades, había un montón de cosas detrás de esto y los editores tal vez entramos en pánico en algún momento, no sabíamos para dónde mirar y ahí nace mi segunda pregunta. Y es cuáles fueron esos retos o desafíos que te encontraste en el camino, no solo con la pandemia, sino como editora, Salomé. Listo. Bueno, en concreto con la pandemia, digamos como que el reto y el desafío, no, en general, yo creo que es como el tema de los datos. O sea, nosotros como editores, pues ofrecemos en su gran mayoría un objeto físico de papel eh, y, no, y pues la transacción sucede en una caja, en una librería, que no nos cuenta mucho sobre quién hizo esa compra, ¿no? Como que conocer, o sea, para mí el desafío más grande que tengo yo como editora en este momento es conocer mejor a mis lectores y como al abanico de lectores que puedo tener en los diferentes sellos que trabajo. Yo pienso mucho en eso porque cuando yo empecé, pues para mí los libros se hacían porque me gustaban. O sea, ese era mi criterio. Me gusta, hagámosle. Pero cada vez entiendo más que hay una comunicación que se tiene que dar entre lector y editor, porque yo puedo tener unas ideas de qué es lo bueno y qué es lo importante, pero pues esto no deja de ser un negocio, esto no deja de ser, pues de estar dentro del capitalismo y sobre todo, pues esto no deja de ser o sea, yo no puedo ignorar a los lectores. Te voy a contar una anécdota sobre cómo, pues, como el momento en el que yo me di cuenta de todos estos desafíos. Yo fui directora de un club de lectura, en un club social muy prestigioso, muy elegante de Bogotá, con unas mujeres que, que pues en su mayoría ya estaban jubiladas porque el club de lectura era un miércoles a las 10 de la mañana. Yo me iba allá al club y yo les proponía lecturas y pues nos la llevábamos muy bien. Yo les había llevado algunas lecturas muy exitosas como Emma Reyes y que la habían amado. Y como en mi ingenuidad quizás, las puse a leer un libro de Claudia Hernández que se llama Rosa Tumbaquera. Rosa Tumbaquema cuenta la historia de tres generaciones de mujeres, pero sobre todo pues enfocada en la historia de una de ellas que fue guerrillera y de sus hijas y de la hija que perdió porque la iglesia se la vendió a una familia francesa y de esa búsqueda y de todos los efectos que puede tener en el cuerpo, la psiquis y la vida social de una mujer cuando ha sido guerrillera en un país que pasó por un proceso de paz. Eh, yo ese libro lo amo, siento que es de las mejores cosas que he hecho, porque pues además es un libro que en estos días estaba toda feliz porque había salido en The New York Times, y había salido en The Guardian y la traducción al francés y pues como que es un libro pues que yo trabajé con Claudia y yo se los puse a leer a estas mujeres que pues obviamente tenían una inclinación política más de derecha. Y cuando yo llegué ese día al club, como, hola, ¿cómo les fue? Me miraron todos como, ¿tú por qué nos pusiste a leer esto? No entendemos por qué nos pusiste a leer esa mujer guerrillera. Y esa mujer no tiene alma y no tiene corazón y como que, bueno, me cuestionaron mucho. Una que me dijo, Salomé, de verdad, gracias. Yo nunca había pensado que a las guerrilleras les llegaba la regla. Y sentí una empatía y sentí una conexión con esa mujer desde ahí, pero luego las otras sí, pues estaban como molestas y tuvimos una conversación muy interesante, pero yo dije, claro, es que ellas no son lectoras de un libro así, sobre todo porque parte también como de la desazón de ellas es que el lenguaje en el libro y la narrativa del libro son complejas.
Los personajes no tienen nombres, hay un juego de epítetos que para mí es de las cosas más lindas, pero es una mujer, sus 5 hijas, su madre, sus amigas, y ninguna tiene nombre, ella. El único nombre que Era hay en el ella. libro es París, el único nombre propio. Entonces, claro, yo ese día entendí como, claro, ellas no eran las lectoras necesariamente de este libro, bueno, pues pasó esta cosa mágica de la empatía con la mujer guerrillera, pero pues como que ahí fue donde yo entendí también que el lector también tiene voz en esto y que yo debo conocer esa voz. Sin muchos datos es difícil conocer esa voz, es como de los desafíos que tenemos ahora. Creo que con, pues como con el auge de lo digital durante la pandemia y como cada vez un consumo más mediado por lo digital, pues tenemos acceso a más datos y eso puede ser interesante, pero pues siento que seguimos en una etapa como muy incipiente de esto, igual y también para eso están las ferias, para eso está también que los editores vayamos a las librerías, vayamos a las ciudades, o sea, como que la presencia física pues puede ayudar a obtener esos datos, pero pues sí creo que son unos, o sea, es uno de esos desafíos que hay. Otro de los desafíos que yo encuentro es que estamos en un país con unas condiciones sociales muy concretas, donde la carga que tienen las mujeres en la casa y pues en su vida y sus salarios son menores y eso pues hace que sea más difícil escribir, por ejemplo. También culturalmente somos más inseguras y entonces como que nos demoramos mucho más en mostrar lo que hemos escrito. No sé por qué estoy usando en primera persona en este caso, estoy hablando de las autoras, pero digo como Al que final somos, yo siento que por muy editor, escritor, como uno se denomine, al final somos lectores todos nosotros es verdad, y es entramos verdad. dentro de ese mismo pensamiento. Pero entonces sí, están, o sea, están esas condiciones, por ejemplo, para las mujeres o para las personas que vienen de pueblos pequeños o lejanos a las ciudades principales, incluso fuera de Bogotá. Estamos en un país que es racista, que es clasista, que es homofóbico, entonces es mucho más difícil que una persona que esté en alguno de estos grupos de población diga yo quiero escribir y yo quiero ser escritor y voy a dedicarle tiempo a esto, porque las condiciones. Entonces, pero a mí me interesan esas voces, porque así, o sea, así como yo no me conecté 100%, pues como con el mundo de la ciencia política o me parecía insuficiente, pues a mí un catálogo escrito mayormente por hombres blancos, heterosexuales, de clase alta de Bogotá, pues tampoco me dice mucho sobre el mundo. Una Pero pues descripción. no todo es tan color de rosa como decir, ah, pero pues yo quiero publicar ahora indígenas del Amazonas y esto porque pues no necesariamente son personas que estén interesadas en escribir. Entonces parte también como de esa búsqueda por esas voces es un reto que también tengo yo y como un desafío que tengo como editora, igual cada vez más y cada vez hay cosas, por ejemplo, que se hacen en el Caro y Cuervo que me parecen fantásticas, que sigo con mucha curiosidad y con mucho entusiasmo desde el Pacífico, desde exguerrilleros, desde mujeres trans, hombres trans, que saldrá, o sea, es algo como es un trabajo súper valioso que para mí como editora es un insumo increíble. Entonces, bueno, no sé eso, estos son algunos de los Y desafíos. me encanta como las conexiones que haces al final en medio de como esta crisis que no sabemos, de pronto entendemos cómo afrontar, pero no sabemos cómo llevarla. Creo que hay manuales de cómo afrontar crisis, pero ninguno había sido aplicado en la realidad. Y mencionas algo que a mí me deja pensando, aparte de este querer social, que era una discusión que ustedes no saben, pero estábamos tras bambalinas, hablando un poco de qué tan importante era pensar en ese lector que está al otro lado y pensar que uno muchas veces suele tomar esos libros y plasmarlos en su realidad y no los piensa en la realidad del otro. Entonces, es como, bueno, hay que pensar un poco lo que se está escribiendo desde el otro. Esa palabra que es empatía es lo mejor que le puede pasar a un editor si quiere tener un catálogo bueno y amplio. Salomé, ¿cómo afrontan ustedes o cómo afrontas tú la pandemia desde lo digital? Porque creo que
tomó a todos los editores un poco no listos. Creo que cuando llega la pandemia, siempre estuvo Zoom, siempre existió Teams, he dicho yo, ¿no? Y nadie lo usaba para, además ni siquiera para una reunión con los amigos, lo usaba uno en caso de estar en otro país. Uno hacía llamadas por Skype y cosas así. Pero como llega el momento de entrar a este mundo digital y ningún editor sabe hacerlo y siempre lo tuvo a la mano. De hecho, nos dimos cuenta que muchas editoriales no tenían página web, que eso fue sorprendente. Y fue como, estamos en el 2020 y hay el 80% de las editoriales no tienen una página web. Entonces, ¿cómo afrontaste tú esa llegada y ese manejo de lo digital, de eventos, lanzamientos, libros? No sé cuáles se hayan ido para Amazon, para Google, para no sé qué universo tendrán ustedes ahorita como editorial y tú como Ok. editora. Bueno, a ver, en el día a día, como te decía, yo ya venía un poco acostumbrada a trabajar. Nos reuníamos, yo no me acuerdo, creo que era por Hangouts o, bueno, por WhatsApp, o sea, como que eso sí que lo tenía yo medio interiorizado y estaba cansada y ya no quería más. Entonces, qué chévere, voy a volver a una Pasan 2 oficina. años. Por fin vuelvo a la oficina y bueno, no. Entonces, bueno, digamos que por ese lado, la comunicación, pues de todas formas no es lo mismo, no es lo mismo, los procesos creativos no son lo mismo para mí. Encontrarme en el pasillo al diseñador y decirle, oye, ¿y si le metemos esto a esta página del libro, qué tal? A coger y decirle, oye, ¿cuándo tenemos una reunión? ¿Dentro de cuántos días? Que como que esa espontaneidad se pierde un poco y bueno, pues yo creo que pero de todas formas nos adaptamos y sacamos adelante un montón de libros durante la pandemia, por comités, por reuniones, por WhatsApp, por todo esto, pues digamos que eso se logró. Planeta tenía ya pues sí, una página web montada, pues como unas Claro. bases de Sí, sí. datos, todo, pero digamos, por ejemplo, pasaron cosas como que el e-commerce que se fortaleció tanto, porque pues no había pues más de otra, pues empezamos a poner en la página enlaces de dónde se podía comprar X libro en librerías. Por ejemplo, o sea, como esas cosas no estaban y ahora sí están, y yo creo que es como de esas cosas buenas que trajo la pandemia, porque el otro día escuchaba en una charla de Daniel Benchimol eso, como el hacerle la vida más fácil al lector para acceder al contenido. Es lo importante, o sea, lo más importante, porque si el lector quiere ir a la librería, bueno, genial, que esté la librería ahí, pero si no se quiere mover de su casa y quiere hacer un clic y que le llegue el libro a la portería, pues que también sea una opción, o que si quiere suscribirse a una plataforma en la que pueda acceder a 150 libros como una autora que tengo que escucha 150 audiolibros al año, pues qué chévere, démosle esa plataforma y yo creo que eso es algo pues que tiene Planeta su área destinada a esto. Yo como editora lo pienso más en qué contenidos puedo hacer más interesantes como para lo digital. Por ejemplo, no sé, la novela erótica que saqué a principios de año es una novela que puede funcionar muy bien en audiolibro, entonces dialogar con la persona encargada Eso te de quería esto. preguntar, Salomé, como ese tipo de cambios de formato, eso que piensa uno como editor de tener, bueno, ya lo tengo acá, ¿qué pasa si le pongo un video, un audio? Exacto. Mira que justo estaba pensando mucho en eso porque no, antes era como coger el libro y ponerlo en otro formato y ya. PDF y suba, sí. Pero yo en este momento estoy pensando en libros que podemos hacer para exclusivamente contenido digital, que pueden circular de una manera más interesante. Por ejemplo, tengo un libro que ya terminamos, pero que hay un texto que quedó ahí como en el tintero que podría ser muy interesante. Es una recopilación, ¿no? Entonces, de pronto que el libro digital tenga ese bonus track y entonces que sea como una forma de incentivar a las lectoras a comprar el ebook y no necesariamente el, el libro en físico. Y así es como, justo estoy pensando mucho en eso y estoy analizándolo porque yo sí creo que en lo digital ahí no hay una cosa de canibalización ni que como hace muchos años se creía que el libro digital iba a acabar con el libro Iba, impreso, sí, pues no, ya claramente no, me pero volviste ¿cómo a otra podemos faceta, Salomé. hacer que que esos lectores que son distintos a los del papel o esos lectores que escuchan, que son distintos a los que están leyendo en e-readers o en libros, pues que tengan nuevos contenidos que sean pensados para ellos?
Entonces sí que es algo en lo que pienso, en lo que he estado pensando. Hay algunos proyectos por ahí que están en marcha y que yo creo que pues o sea, eso se está moviendo y hay que moverlo cada vez más. Abres un panorama que hace pensar a muchos editores, sobre todo porque eh, tú vienes siendo también una plataforma que uno empieza a tomar como referente. Yo soy de los que miro hacia los grandes para ver qué está sucediendo y ver como que también se está pensando en cambiar este tipo de contenidos, es decir, no pasar a lo que tú dices, poner un PDF en cualquier plataforma, sino pensar el libro como digital y como interactivo genera unas dinámicas distintas, además pensando desde los lectores, eso me gusta mucho. Eh, Alrededor de la edición y como las funciones del editor siempre han existido mitos, pocas veces se comprende qué hacemos. De hecho, hay personas que todavía después de 10 años de conocernos no saben qué hacemos. Una anécdota, tengo una amiga que quiero mucho que ella me dice, bueno, ¿y cómo vas vendiendo tus libros? Entonces yo digo, bueno, sí los estoy vendiendo, pero pues yo los hago. Hay un montón de cosas alrededor. Salomé, para ti en todo este recorrido tan grande que llevas, ¿qué es editar? Bueno, yo creo que tiene como sus dos caras. Está pues la de ser un curador, ser sí, como una persona que hace una criba y yo creo que en Colombia se escribe más de lo que se lee, realmente. O sea, es como algo que intuyo, y Felipe me lo decía también, como mi ex jefe, me decía, si hubiera tantos lectores como escritores, seríamos ricos. Es eso. pero digamos como que entre esa marea, océanos de páginas escritas, pues yo funciono ahí un poco como criba y como curadora, que está pensando en también qué quiere comunicar y así, pero también tiene otro lado que me parece muy bonito y es como es una parte muy humana de ser un soporte y un apoyo para los autores y una compañía y como alguien que les trae seguridad y tranquilidad, no solo, o sea, no solo en estarles diciendo tu libro es fantástico y por eso lo estoy haciendo, sino también en que sientan ese acompañamiento en el texto. Yo sé que hay editores, o sea, lo sabemos, hay editores de texto y hay editores como ya más de catálogo y así. A mí me gusta mucho ser de las dos, a mí me gusta mucho entrar a leer con calma y con mucha dedicación el texto y, y entonces también soy eso, también, o sea, soy editora, pero también soy editora de texto o como no de corregir, o sea, de correctora, pues quizás no sea la mejor, como para, sí, sobre todo si estoy editando, pues ahí no se le puede ir que el gerundio mal puesto y así, pero, pero como en la historia, en la prosa, como en el sonido de lo que se está escribiendo, pues entro mucho también a trabajar ahí. Entonces, sí, eso creo que por ahí va. Yo siempre he pensado, también me haces reflexionar un poco cuando dices acompañamiento, porque yo creo que el editor al final está en el centro de todos los procesos. Y cuando ese editor hace falta en uno de los procesos se nota. Y yo Mm. hoy sí puedo tranquilamente decir que aplaudo el catálogo que tiene ustedes ahorita. No hablemos del pasado, hablemos de ahorita, de lo que se está construyendo. Y pienso, bueno, voy a aprovechar que el público está preguntando algunas cosas. Rodrigo hace una pregunta que creo que teníamos mucho antes de entrar al mundo de la edición, y es, a pesar de que Planeta es una de las grandes editoriales, este gran editorial, eh, ¿se arriesgan a publicar? Es decir, ¿tienen autores nuevos? Sí, la verdad, de unas, no pasa nada. Sí, pero no, claro que sí, que los tengo y vienen varios. Es, Se demorarán un poco más en llegar, dado las circunstancias que conocemos, pero pues nada, el mes pasado publiqué una primera novela de una escritora que se llama Diana Ospina. Había publicado ya un libro de cuentos, es verdad, pero tengo una primera novela de una autora que nunca había publicado un libro que se llama Daniela Sánchez Russo, que es fantástica, barranquillera. O sea, sí que está. Ahí se toman riesgos. Obviamente, para poder tomar riesgos, tenemos que ir también con apuestas muy seguras. Para eso, pues tenemos la fortuna de estar en un grupo como a claro. nivel mundial en español, que podemos publicar libros de Javier Moro, de Carmen Posadas, que
que son autores ya muy posicionados que pues nos permiten hacer ciertas apuestas, pero yo de todas formas siento que nosotros, más que la editorial grande, es el mercado que no es muy grande. Ujú. El mercado editorial, o sea, el mercado de No, la lectura y de la literatura sobre todo es pequeño. sí. Y es de nicho, y nosotros hacemos para ese nicho también libros, y porque pues además Juan David también viene de la edición independiente, y Que tenemos esa creo que eso muchas veces sensibilidad. no se piensa, ¿no? Yo creo que cuando uno está un poco alejado, cree que la editorial como Planeta solo publica ciertos títulos y no entra también como la pregunta que hace Rodrigo, como en realidad tiene escritores nuevos, y sí se ve una apuesta, que es lo que dices tú, Mm. detrás de estas obras. ¿Cómo han afrontado esos autores nuevos en medio de esta crisis? Porque creo que los cronogramas se movieron un montón. Se movieron mucho. Pasamos de tener varios al mes a tener uno al mes, o quizás cada 2 meses. Antes pensábamos, digamos, con algunos autores que tienen ya mucha producción, hacer un libro al año, y ahora pues no podemos hacer eso porque es que sería irresponsable con ellos. Yo creo que o sea, lo que está marcando nuestras decisiones frente a estos autores nuevos es el cuidado. A mí esa palabra me encanta. Es como la base de mi vida personal y profesional. Yo cuido los libros, yo cuido a mis autores. Entonces, si yo estoy en un grupo en el que igual, y esto no es un secreto para nadie, las ventas importan, pues yo no puedo decirles como, miren, les traigo un libro cada año de un autor que no vende mucho, porque o voy a ofrecerle un anticipo estratosférico a un autor que no es conocido, o que es muy literario, o que es nuevo, y luego pues ese anticipo no se cumple, o ese autor no vende nada, y yo a los 6 meses les tengo, miren, tomen otro libro de este autor, pues tanto dentro del grupo como en las librerías y así, pues no va a ser igual de cuidado el trabajo. En cambio, si vamos con calma, si vamos haciendo un trabajo a profundidad con estos autores, pues yo creo que podemos seguir apostando por ellos. Quizás vienen menos apuestas en cantidad, pero no en calidad, que creo que es también lo importante. Entonces, sí que hay, o sea, yo tengo, de verdad que son varios los libros, iban a ser todos para este año, ahora ya están repartidos entre un año y medio, porque pues estamos todo el tiempo replanteando los procesos, o replanteando la cantidad de libros con los que vamos a salir al mes, y están, pero pues sí, cuidado, la palabra es cuidado. Cuidado editorial, qué bonita palabra. Salomé, ¿cuáles son los proyectos que gestas en este momento? Como que tienes en Bueno, mente. hoy estoy en cierre, hoy es día como de, y estoy cerrando un libro que me En el día tiene. que era. El Sí, día sí, sí, sí. Pero es como súper bonito porque ay, los cierres de ciclo son lindos. Hoy estoy cerrando un libro que me tiene muy, muy, muy feliz, que además me parece que quedó espectacular, que es una antología de poesía queer colombiana contemporánea. Tenemos más de 30 poetas queer, que es de distintos géneros, desde distintos lugares de Colombia, de distintas edades, están pensando y como creando unas imágenes bellísimas de lo que es el cuerpo, de lo que es la casa, de lo que es la diversidad o la diferencia. Y tenemos poetas que ya algunos pues, conocidos, que ya han publicado, poetas nuevos y nuevas. Bueno, hay de todo, y eso me tiene tan feliz. Va a salir en junio, pero pues bueno, hoy es el cierre de ese libro. Tengo, como aquí tenía anotado justo a Daniela Sánchez, tengo un autor nuevo que se llama Nicolás Martínez Bocio, con una novela muy tremenda y total sobre esquizofrenia y sobre Bogotá. Eh, Tengo pues proyectos también un poco más pop, pero pues muy interesantes, o como sí, pop, o como para unos públicos amplios que me entusiasman mucho. Bueno, por ahí hay de todo. Hay también el proyecto que empezó este año con muchas ganas, y otra vez fue como, bueno, con calma, pero es el de circular autores latinoamericanos que tiene, o sea, que tiene Planeta en sus propios países,
como Ok. Lemebel, como Aurora Marco. Venturini. En un par de meses va a venir un libro de María Luisa Bombal, por ejemplo. O sea, como el mover autores que pues moverlos, hacerlo circular. Y yo creo que tanto acá en Colombia tenemos mucho como para mostrar fuera, que es también parte de los proyectos personales que tengo y que en Laguna había tenido unos logros frente a esto, que es la internacionalización de ciertos autores que me interesan mucho y Cuéntanos un sobre poquito, todo, Salomé, porque es que me gusta mucho, qué pena ahí, me gusta sí, mucho sí, la sí. circulación del libro. Hablar de biodiversidad es muy importante en este país y es un tema que casi no se toca como en espacios abiertos y hay que tocarlo al final. ¿Qué pasa con la circulación del libro? Y me dices, hay unos logros que son importantes, igual que los que estás haciendo ahorita, pero claro, estabas en una editorial independiente en ese Mm. momento. Eh, ¿Cómo lograste como editora o tanto no los proyectos que circulaste, sino cómo lo hiciste como editora? ¿Cómo lograste que el libro entrara en esa circulación? Eso sí fue mucho viaje y como mucho contacto y mantener redes pues en Laguna con editores independientes de otros países que teníamos afinidad. Pero pues también se logró mucho porque Laguna tiene una agencia literaria muy buena, que es Casanovas Lynch, y el trabajo que se hizo ahí, y pues también todo lo que yo aprendí de ellas, los contactos que me dieron ellas, y también Felipe y todo. Cuando yo fui a Frankfurt, cuando fui a Guadalajara, cuando fui a Chile, pues que todo el mundo me presentaba a todo el mundo, y creo que pues de nuevo, y como al principio te lo decía, pues como ese amor por el libro y ese entusiasmo a mí no se me ha quitado, pero nada. O sea, aquí llegan novedades y llegan hartas novedades al mes y yo soy otra vez como, ay, qué felicidad. Entonces, y espero que eso no se me quite a pesar de los años. Pero pues como que también parte de ese entusiasmo y como el creer realmente en esos autores y en lo que estoy haciendo, pues ha sido un motor para que otros editores en otros países y en otros idiomas se entusiasmen Claro. con estos libros. Entonces, no sé, María Ospina, que pues tendremos novela de ella el otro año y que es algo que también me emociona mucho. María Ospina escribió un libro de cuentos fantásticos, pero así que yo cuando leí ese manuscrito la primera vez, de esos momentos que uno se conecta mucho con su trabajo y con su vida y con todo, como en Soul, y pues ese libro me chifló, lo trabajamos juntas un montón y pues este año sale en inglés en Estados Unidos, lo publicaron ay, no me acuerdo dónde más, pero pues es un libro que como ha pasado por esa internacionalización en España, salió. Entonces, pues sí, va por ahí, creo que va por ahí. Hablabas de obras, como obras que te gustan, obras que estás gestando, y creo que conecta muy bien con la pregunta que nos hace Paula Marín, y es cómo deciden la estrategia de marketing para cada nuevo libro. Salomé, eso está en tus manos, ¿cómo la piensan? No está en mis manos, me parece muy difícil, o sea, era algo que más o menos también hacía yo en Laguna y creo que no era la mejor para esto, porque cada libro es muy distinto, creo que pues hay, o sea, hay toda una carrera en marketing, en comunicaciones que yo no tengo. En Planeta, pues es toda una división distinta a la de editorial. Hay mucha comunicación y estamos pensando en qué cosas y yo me siento con los chicos de marketing y les digo, bueno, está esta idea y pues a veces me dicen como chévere, a veces me dicen como no, estás loca, o pues como, pero pues cada libro es muy distinto. Lo que sí es verdad, creo yo, es que nosotros en los libros, que esto es un concepto muy de marketing, generamos contenido. Claro. Y pues ahí hay un mundo de contenido que se puede usar para comunicar lo que hay, pero sí, no me sentiría ni muy cómoda ni nada, porque pues creo que los que hacen ese trabajo, pues en Planeta, ellos sí saben y yo no tanto. Claro, claro, lo leo también desde el contenido y lo que hablábamos de hecho hace un ratito por fuera. Valentina Santana escribe algo que me hace pensar en la conversación que tuvimos antes de arrancar la charla de hoy. ¿Crees que las editoriales deben realizar actividades de promoción de lectura o deben dejarle ese trabajo a las instituciones competentes? Bueno, ¿te acuerdas que hablábamos como, ¿será que tenemos o
toca tener en cuenta estos agentes que al realidad son tan importantes quienes están transmitiendo la información que se produce en las editoriales. Sí, no, yo sí creo, o sea, yo sí creo que hay una especie de responsabilidad, así sea una responsabilidad con el negocio. Es decir, hay una, como un tema de que a nosotros nos va bien si creamos nuevos lectores, como que es un, es un hecho. Si nosotros promovemos la lectura, pues más gente nos va a comprar libros y más libros vamos a poder hacer y más personas vamos a poder vivir de esto. Creo también que igual no es como que lo debamos hacer exclusivamente las editoriales. Creo también que desde los contenidos y de los libros que hagamos nosotros podemos crear nuevos lectores, porque pues en la medida en que hagamos libros que sean muy buenos, muy atractivos, pues llegaremos a más lectores. Pero sí que creo que ahí hay como una posibilidad y una responsabilidad como para llegar a más gente. Hay pues también catálogo para nuevos lectores, para chicos jóvenes y pues sí creo que es parte como del trabajo de una editorial. Salomé, en medio de esta crisis pandémica que no sé cómo llamar muy bien, ¿cuáles son tus perspectivas de la edición y de la editorial? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde nos paramos? Eh, Pensando un poco en que nos están viendo editores, lectores y personas muy cercanas al libro, y nos Yo me, está pre- yo, hablando. yo me pregunto eso Lo todos los mismo. días cuando me levanto. Digo, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Porque creo de todas formas pues que viene más crisis, o sea, no estamos, pues pasamos por 2 meses en los que las librerías, las imprentas, todos estuvimos encerrados, 2, 3 meses, 4 meses, ya no me acuerdo muy bien, del año pasado es algo difuso en mi cabeza, pero, pero sí creo pues que hay, como lo decía antes, algo muy interesante en los formatos, en lo digital, en la circulación que eso permite también, en la internacionalización de los autores. O sea, es como algo que tengo yo en mi norte. Yo quiero que mis autores, pues primero en la formación de autores también nuevos, ¿no? Como renovar un poco la cosa, nuevas voces, llegar a nuevos públicos, pero en ello también como en la posibilidad de que los lean en diferentes países, en diferentes idiomas, porque pues de pronto aquí las ventas van a bajar sí, aquí van a bajar aquí las ventas pues con la crisis económica, pero sí, eso se complementa con unas ventas del libro en Francia, con unas ventas del libro, así tampoco sean estrambóticas, pero pues que sean algo, pues de pronto eso puede mantenernos como con estabilidad y que además de todo creo que habla de algo que está pasando en Colombia desde hace unos años y es esa profesionalización del sector y que yo, como lo hablábamos en la charla que tuvimos con los estudiantes del énfasis de edición de la Javeriana, y en este tipo de espacios lo aplaudo mucho y me pongo un poco celosa de no haber tenido esta formación yo y como de haber podido sentarme a reflexionar sobre este oficio tan espectacular, pero pues sí creo que Colombia tiene mucho para mostrar y que en la medida en que nos profesionalicemos más, vamos a tener más para mostrar y para exportar y que por ahí también hay un camino muy interesante y que hay que tener eso como norte también. Mira que nada mejor lo que acabas de decir porque por ahí quería dar cierre. Y es, ¿qué tan importante como editora, Salomé, tú ves la profesionalización de la edición, que no lleva mucho en el país? Si llevan 20 años es demasiado, ¿sí? Desde que existe primero en otra institución, luego aparece el Instituto Caro y Cuervo. ¿Cómo ves la necesidad de esa profesionalización, sobre todo en un país como Colombia? Porque las características, hace poco teníamos una discusión de la ley del precio fijo y decíamos, es que en Francia le fue muy bien. Un momento, es que Colombia no se puede comparar, yo creo que con ningún otro porque funciona totalmente diferente, Mm, hasta en las imprentas, es decir, el mismo mm. papel, el solo hecho del papel que conseguimos acá. Entonces, ¿qué tan importante es esa profesionalización, Salomé, para ti ya como editora y Sí, pedirnos? digamos que, bueno, para mí es fantástico, para mí es muy, muy interesante, pero en la medida en que estos sean unos espacios de reflexión, más que como de decir, esto se hace así y ya. Porque parte también como de nosotros, o sea, una vez se lo escuchaba también a Pilar Reyes,
que decía eso, que cuando ella llegó a España y era la crisis, ella más o menos venía de Colombia, donde siempre ha sido crisis, porque siempre ha Estamos, sido pequeño, entonces, pues que le fue muy bien por eso. Y yo, o sea, pienso que como que en la medida en que existan todos estos espacios para la reflexión y la discusión y la o sea, para proponer ideas nuevas, me parece fantástico, ¿sí? Porque no hay un manual de cómo ser editor, de cómo hacer que un libro sea exitoso. Eso sigue siendo el misterio más grande para mí y pues uno puede tener ciertas intuiciones y esas intuiciones le fallan o le salen muy bien, pero sí creo que estos espacios de reflexión son muy, muy interesantes y que por ese lado pues es muy chévere que exista esto y como te decía, me siento un poco celosa de no, de no haber, o como estas personas vienen con una formación mucho más sólida de la que yo tenía y con unas intuiciones un poco más sustentadas en estudios y en algo real que como yo empecé, pero pues sí, siempre desde la curiosidad y siempre desde la apertura y de la posibilidad de proponer cosas nuevas y distintas y como que no se vuelva un método fijo y estático, porque pues aquí pues eso es como el mismo carácter de los libros, ¿no? Salomé, qué rico haber compartido contigo este tiempo. Qué bueno llevarnos toda esta información. Yo hasta tomé apuntes de lo que decías. Muchas gracias de verdad por quedarte con nosotros este rato, por recibir todas las preguntas que tenían las personas que nos acompañaban. Es un placer para el instituto y es un placer para los estudiantes de la maestría tenerte acá. Ojalá nos Bueno, podamos ver más adelante, editando, sin tapabocas, sin tanto por protocolo. favor, en una feria, si hay algo Sí, que yo sí, extraño en sí. este momento de mi vida es la efervescencia de las ferias, y como sí, Y que el ver al hicieras la lector feria con. este año. Sí, ojalá que suceda y ojalá que salga bien porque es muy importante, es como un momento de encuentro para mí. Mi primera feria como editora que yo vi por primera vez a un lector haciendo así con un libro que yo edité fue un momento muy mágico y creo que es un momento que además tiene mucha información y Sí. que es muy valioso, entonces ojalá vuelvan las ferias y sí, pero bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, gracias por escucharme en estas intuiciones y como algunas cosillas que he aprendido. Creo que todavía me falta muchísimo por aprender y por profundizar y por seguir entendiendo de este oficio, pero me encantan estos espacios y pues, o sea, acá estoy. De nuevo, muchas gracias Una por obra, invitarme. Salomé, una obra que nos recomiendes como editora. Porque es distinto. Porque si nos dicen como lectoras, yo sé cuál decir, pero como editora, ¿qué obra nos recomiendas para que nos llevemos? Dios, qué difícil esa pregunta porque es que yo recomiendo muchos libros. A mis amigos siempre que hay un regalo o algo, yo me la paso recomendando libros, pero siempre hago como 5 preguntas antes de que yo pueda recomendar un libro. Así que me parece una pregunta muy difícil y sobre todo en este momento no se me ocurre mucho. Pero no, no, lo siento, no puedo. Toca hacer un cuestionario de edición para ver qué le Sí, ponemos al. exacto, exacto. Me encanta porque hay unos conceptos muy similares cuando nos gusta la lectura. Salomé, un gusto tenerte acá y ojalá nos podamos volver a encontrar. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en 15 días con la siguiente parte de Voces y Facetas de la edición. Buena tarde.